Buenos días, grupo de Nuevo Testamento 2. Nuevamente nos incorporamos a la clase. Ojalá y todos ya hoy, día 12 de diciembre, espero que ya todos le hayan cantado las mañanitas a la Virgen, que ya hayan rezado su rosario por ahí, que yo creo que es el mejor obsequio que podemos darle a la Virgen Santísima. ¿Sí? Bueno, pues iniciamos con una pequeña oración como es nuestra costumbre. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues nuevamente nos incorporamos, estamos un poquito detenidos en el capítulo, en la clase del tema 2, donde nos está hablando nos dice aquí la formación y vocación de Pablo como apóstol. Solamente que yo estoy tratando de ser un poquito más detallada con lo de los viajes para que vayamos entrando un poquito en el mundo de San Pablo y que de esa manera podamos tener una comprensión más precisa de las circunstancias que vivió, los problemas que enfrentó al momento de enviar él sus cartas, ¿sí? Bueno, vimos en la clase anterior, vimos prácticamente todo lo que fue el primer viaje de San Pablo, pero me faltó un pedacito muy pequeñito, que por alguna razón consideré que ya lo había terminado y no. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque al final de su primer viaje es cuando surge un evento muy importante. Vamos a ver. Lo último que yo comenté fue que San Pablo había ido en su primer viaje a Listra, Iconio y Antioquía y que había regresado, ¿verdad? Que confirmaron los ánimos de los hermanos, constituyeron ancianos en cada iglesia. Les comentaba que siempre se esmeraban en preparar a quien iba a quedar como líder en cada una de esas iglesias que ellos iban fundando. De allí se fue a Pisidia y Panfilia, que eran dos provincias por las cuales tuvieron que pasar al caminar de Antioquía de Pisidia a Perge de Panfilia. En Perge predicaron y no se narra ninguna predicación especial cuando ellos llegaron primero a Perge. Luego se fueron a Atalia, puerto para Perge, y de aquí navegaron a Antioquía de Siria. De Antioquía de Siria aquí reunieron a la iglesia, a toda la iglesia de Jerusalén, o sea, bueno, en este caso a los principales de los apóstoles, y les hicieron un reporte de sus actividades que en el Evangelio durante su viaje, durante todo este primer viaje. Hagan de cuenta, ya terminó el viaje, ya llegaron, presentan su reporte. Yo creo que todos los que ya tuvimos un trabajo, sabemos que después de que iniciamos un proyecto y lo terminamos, pues hacemos un reporte de todo lo que vivimos, de todas las experiencias que se vivieron, de los logros obtenidos. Y entonces es lo mismo que San Pablo nos está presentando que él hizo. ¿Por qué era importante llegar hasta este punto? Porque en ese punto, al presentar él su reporte de lo que estaba sucediendo, es cuando surge también el hecho de que él cuestiona a la iglesia sobre si los gentiles deben de primero cumplir la ley mosaica para luego poder ser bautizados, o en su defecto pueden ser bautizados sin tener que pasar por el rito de la circuncisión, sobre todo en el caso de los varones, ¿verdad? Que tenían que pasar por el rito de la circuncisión según la ley mosaica para poder acceder al bautismo. Entonces es cuando se celebra el primer concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15. Entonces se acuerdan que ahí es donde él presenta, es necesario, obviamente él también presenta sus observaciones, o sea, en opinión de él no es tan necesario, sí, porque Jesús ya vino ahora sí que a darle una
plenitud a todo lo que es la ley mosaica, haciendo bien claro y preciso el hecho de que es más importante lo del corazón que los ritos externos, ¿sí? Entonces, San Pedro y Santiago finalmente dan como un veredicto final que no era necesario, que bastaba con el hecho de que ellos estuviesen dispuestos a recibir el bautismo, que se prepararan adecuadamente para recibir el bautismo en esta fe que ellos están trayendo a través de Jesucristo, y que entonces pues con eso era más que suficiente. Con esto se concluye el primer viaje de San Pablo. Entonces ahora nos vamos al segundo viaje de predicación de Pablo desde Antioquía. Entonces ahora vuelve un segundo viaje que está narrado en Hechos 15:36 a Hechos 18:22. En toda esa parte nos narra su segundo viaje, que yo aquí les voy a ir haciendo un resumen por puntos, ¿sí? Dice, entre el primer viaje y Pablo fue a Jerusalén y volvió a Antioquía. O sea, recuerden que acabo de hablar de este famoso concilio de Jerusalén, y entonces Pablo se regresa a Antioquía. Pablo propuso a Bernabé volver a visitar las iglesias establecidas en el primer viaje. Hubo un desacuerdo respecto a llevar o no a Juan Marcos. Se recuerdan que aquí lueguitito, cuando apenas habían ido por Pafos en Perge, en Panfilia, Juan Marcos dijo, pues yo aquí no doy la batalla y me regreso. Y entonces, cuando vuelven a emprender el segundo viaje, había comentado yo que Marcos era sobrino de Bernabé, y entonces Bernabé pues propone otra vez, bueno, ahora nos volvemos a llevar a Marcos. Y San Pablo, ¿qué creen que les dice? Fíjense que no. Dice, ya se echó para atrás la primera vez, no una segunda vez, ¿sí? Dice, hubo un desacuerdo respecto a llevar o no a Juan Marcos. Bernabé decidió llevar a Juan Marcos y salieron para Chipre, pero Pablo escogió a Silas y salieron por tierra por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias que había por esas partes. Entonces, en lugar de llevar a Juan Marcos, se llevaron a Silas. Llegaron a Derbe y a Listre. Aquí Pablo, conociendo a Timoteo, decidió llevarle consigo en el viaje de predicación. O sea, San Pablo iba pasando, y en la medida que iba encontrando gente con la disposición que le esperaba, con el amor, la apertura que le esperaba al evangelio, pues los tomaba un poquito como sus discípulos y se los llevaba, ¿verdad? Se siendo de madre judía creyente, pero de padre griego. Para este viaje convino que Timoteo fuera circuncidado. Entonces, aquí vemos una situación, o sea, él no lo exigía, él no exigía la circuncisión, pero si la persona deseaba hacerlo, él consideraba que era bueno de alguna manera el cumplimiento de ciertas normas de la ley mosaica sin que fueran obligadas para poder recibir el bautismo. Dado que en este caso Timoteo era de madre judía, pues él dijo que convenía en que sí era conveniente que se circuncidara. Dice, luego de allí se fueron a Iconio y a otras ciudades del área, donde había iglesias, las cuales fueron confirmadas y aumentadas en número. A ellas se les entregaron los decretos de la carta mencionada. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, caminando rumbo al norte, porque el Espíritu Santo no les permitió ir hacia el poniente a Asia. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo, ¿se recuerdan que les dije que a partir del Nuevo Testamento estamos viviendo, de Hechos de los Apóstoles estamos hablando ya de la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son los tiempos del Espíritu Santo. Entonces Pablo se deja guiar totalmente por el Espíritu Santo. Entonces él, aunque tenía la intención de entrar a Asia, el Espíritu Santo le aconseja que no y se desvía a otro lado. Y Pablo está siempre con esa apertura a lo que Dios espera y quiere de él. Entonces se va, dice, llegando cerca de la región de Misia, intentaron ir a la región de Bitinia, pero otra vez el Espíritu Santo les dijo, aquí no es el momento, para otro lado. Sin revelación directa de a dónde ir en particular, no siendo permitidos ir para el noreste, tomaron dirección contraria, pasando junto a Misia a la mano derecha, descendieron a la ciudad de Troas.
En Troas, Pablo tuvo una visión, dado que en ella se presentó un macedonio pidiendo a Pablo que viniera a ayudarle. El grupo hizo la inferencia necesaria de que Dios les estaba revelando que debían ir a Macedonia a predicar. Dice, nos dice que en el capítulo 16, versículos 10, dice, dando por cierto, persuadidos, coligiendo, infiriendo, concluyendo. O sea, todas estas palabras pueden haber según la traducción de la Biblia. Dicen varias versiones. Dice, recuérdese que Dios al hablar, en este caso al darle la visión a Pablo, implica cierta verdad y el hombre infiere o deduce la conclusión de lo implicado. O sea, ¿qué nos dice acá? Que Dios nos habla, pero dependiendo de cómo estemos nosotros con esa apertura, con ese espíritu, con ese amor, con la oración que tengamos para con Dios, nosotros vamos a poner, o sea, Dios pone la parte principal del llamado y el de hablarnos. Y nosotros, dependiendo de cómo estemos, pues vamos a darle esa respuesta y vamos a complementar el pedido, porque no crean que Dios así tal nos va a ir diciendo uno por uno. Bueno, si ni a San Pablo se lo decía, pues yo creo que a nosotros nos da como pistas y señales, ¿verdad? Dice, y así alcanza la verdad revelada completa. Dios les reveló la verdad de a dónde ir a predicar, revelándolo por medio de lo que esa visión implicó. De Troas, el grupo viajó por mar a Samotracia, una isla en el mar Egeo, y el día siguiente llegó al puerto Neápolis. De Neápolis llegó a Filipos, la primera ciudad de Macedonia, también era colonia romana. En Filipos se convirtieron Lidia y su casa y también el carcelero y su casa. La iglesia quedó establecida por primera vez en el continente de Europa. De Filipos, Pablo y sus compañeros fueron a Tesalónica, pasando por Anfípolis, como a 50 kilómetros de Filipos, y por Apolonia, como a 45 kilómetros al oeste de Anfípolis. De Apolonia quedaron otros 60 kilómetros para llegar a Tesalónica. Fueron hechos conversos en Tesalónica, tanto gentiles como judíos. Aquí Pablo estuvo como 3 semanas. Dada la persecución, Pablo y Silas fueron enviados con toda urgencia a Berea, una ciudad en el sudoeste de Macedonia. La gente de aquí era más noble que la de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero luego llegaron judíos inconversos desde Tesalónica y alborotaron a las multitudes, pero había habido conversos. Los hermanos enviaron a Pablo que fuera hasta el mar y luego hasta Atenas, siendo conducido por varias personas encargadas de esto. Silas y Timoteo se quedaron en Berea por un tiempo breve. En Atenas, Pablo predicaba y discutía en la sinagoga y en la plaza. Algunos filósofos epicúreos y estoicos le llevaron al Areópago, donde Pablo les predicó al Dios no conocido y a Jesús, aquel varón resucitado. Aquí también hubo conversos, siendo 2 de ellos Dionisio y Dámaris. Saliendo de Atenas, Pablo fue a Corinto. Aquí se juntó con Aquilas y Priscila, su mujer, y hacían tiendas. Pablo discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Llegaron Silas y Timoteo a Corinto. Pablo, al testificar a los judíos que Jesús era el Cristo, estos se opusieron fuertemente. Entonces Pablo dejó la sinagoga como lugar de predicación y fue a la casa de Justo. Crispo, el principal de la sinagoga, y otros muchos corintios fueron bautizados en Cristo, entre ellos Gallo y Estéfanas. Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto. De Corinto, Pablo, Aquila y Priscila fueron a Cencrea, la ciudad vecina que servía de puerto para Corinto. Sino en esta ocasión, en alguna otra, la iglesia fue establecida en Cencrea. De Cencrea navegaron a Éfeso en Asia, donde Pablo dejó a aquel matrimonio. En Éfeso, Pablo tuvo una recepción algo favorable entre los judíos. Estuvo poco tiempo y luego zarpó de Éfeso para continuar su viaje a Antioquía de Siria. Llegó en barco a Cesarea y subió para saludar a la iglesia, la que quedó establecida con la conversión de Cornelio. De Cesarea descendió a Antioquía, donde estuvo algún tiempo. Nótese la frase subió para saludar a la iglesia.
puede referirse a la iglesia de Jerusalén, de donde la persona entonces descendería a Antioquía. O sea, porque Jerusalén estaba en alto, ¿verdad? Y Antioquía abajo. No es natural decir descender de Cesarea en la costa a Antioquía, a una ciudad de la costa interior. Bueno, estas ya son consideraciones del escritor, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos cómo él llegaba a donde llegaba, él fundaba iglesias, pero siempre guiado por el Espíritu Santo. Acá creo que me salté una pequeña parte que les quiero compartir, que a lo mejor debí de haberla comentado antes de narrar los viajes. ¿Cuál era el método de predicación de Pablo? ¿Cómo le hacía Pablo al llegar a cada comunidad? Vean, lo primero que él hacía, dice, en Hechos 16:25 nos dice, Dios nos guía desde Israel hacia la iglesia. La predicación parte de anunciar a Jesús como el Mesías, ya que el pueblo escogido vivía en la esperanza de la promesa. ¿Y qué supone una promesa? Promesa es dinamismo en la historia y esperanza en lo futuro. Entonces, fíjense, él podía haber llegado a predicar el Antiguo Testamento, y ya luego de ahí irlos llevando. Él llegaba de lleno y decía lo primero es, Cristo es el Mesías. Cristo fue crucificado por nosotros y Cristo fue resucitado, llevado al cielo, ya. Y partiendo de ahí ya podía él discutir todo lo que los demás opusieran y todo. También es importante que quede bien claro que la oposición mayor que él tuvo, las persecuciones que él vivió, fueron básicamente de los judíos. Sí, porque recuerden, como dijimos en clases anteriores, que justamente eran sus peores enemigos porque se sintieron traicionados. Después de que Pablo era de parte de ellos, bueno, pues entonces al irse al lado contrario, se sintieron traicionados y entonces por eso era el rencor sordo contra Pablo, que a la primera de cuentas, pues ya ni siquiera escuchaban el mensaje, simplemente se cerraban totalmente, ¿verdad? Bueno, después de que él ya empezaba su predicación, decía, toda su predicación se centra en el querigma, que es la buena nueva, ¿verdad? La llegada de Dios, la llegada del reino de Dios. Cristo, él decía, Cristo vino, murió y resucitó, y es por Cristo por quien se obtiene el perdón de los pecados y la total justificación, no por la ley. Pero, él llegaba primero antes que nada, llegaba con la buena nueva, que cumplía lo que nos deja recomendados Cristo antes de la ascensión. Se recuerdan que les dice, llevad la buena nueva hasta el confín de la tierra, ¿no? Y entonces él cumple con todo con este pedido tal cual. Es primero lo que él lleva la buena nueva, mencionando que Cristo es el Mesías. Cristo dice, vino, murió y resucitó. Predico a un Cristo vivo, al Dios único. Entonces ya de allí se soltaba con todo lo demás. Partiendo, dice, otro dato importante de Pablo es que nos dice, las comunidades deben de estar organizadas. La organización es efectiva y necesaria en el trabajo y servicio. Finalmente, toda la obra misionera y evangelizadora descansa sobre la oración y el ayuno. O sea, ¿qué quiere decir? Sobre la oración, que es la penitencia, y el ayuno, que es el sacrificio. Dice, esto lo pueden ustedes encontrar en Hechos 13:3 y 14:23. Entonces ya vieron que es que Pablo es como que muy organizado, muy tajante. En cuanto a que él llega con la buena nueva, pero en todo momento él deja bien establecido, y que creo que es la parte en la que fallamos la mayoría de nosotros, es en el hecho de que nos dice, para que la iglesia crezca hay que hacer dos cosas, hay que orar y hay que ayunar. O sea, ¿qué quiere decir? Hay que hacer penitencia, dice, y hay que hacer sacrificio. Entonces, si no hay nada de esto, realmente las posibilidades de que nosotros podamos ser unos buenos evangelizadores son mínimas, o por no decir nulas. Bueno, entonces habiendo concluido con este segundo viaje, les presento el mapita. Les decía que, a ver, mire,
Vean, ¿se acuerdan qué chiquito fue el recorrido de Pablo en su primer viaje? Ahora vean nada más cómo amplió su segundo viaje. Entonces les leo rápidamente. Aquí visitó de Antioquía de Siria, partió y se fue para Derbe, Listra, Iconio, Frigia, Galacia, Troada, Neápolis, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Cencreas, Éfeso, Cesarea y Antioquía de Siria. O sea, vuelve a regresar. Entonces ya vieron, traté de resaltárselos lo más que pude y creo que sí se alcanza a ver ahí en la pantalla, que vean ustedes todo el viaje cómo se hizo tan grande, ¿verdad? Bueno, entonces ahora ya terminamos el segundo viaje, nos vamos rapidísimo al tercer viaje y ya para seguir con nuestra lección. Dice aquí en el tercer viaje de predicación de Pablo desde Antioquía, vuelve a partir de Antioquía, ¿se acuerdan? Dice, de Antioquía recorrió, bueno, este tercer viaje está narrado de Hechos 18:23 a 21:17. Dice aquí, de Antioquía recorrió la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, las de Galacia y de Frigia, se va a Éfeso. Bautizó en Cristo a unos 12 discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Por unos 3 meses, o sea, ¿por qué hace esta especificación? Porque había personas que ya habían sido bautizadas por Juan, pero ¿se acuerdan que dijo Juan? Yo bautizo con agua, pero luego va a venir uno que los va a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Entonces Pablo llegaba y preguntaba, ¿has sido bautizado ya con el Espíritu Santo? Y pues ellos decían, pues no sabemos qué es eso. Nosotros solamente recibimos el bautismo de Juan. Entonces ya eran bautizados en el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, por unos 3 meses predicaban en la sinagoga de los judíos, pero debido a fuerte oposición, separó a los discípulos y comenzó a discutir diariamente en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, ese es nombre propio, no es que fuera un villano, Tirano era el nombre propio de la persona. Esto continuó por más de 2 años, o sea, vean cuánto tiempo se quedaba Pablo en algún sitio hasta que los dejaba bien, como dicen, bien educaditos, entonces seguía su camino. Esto continuó por más de 2 años. Éfeso era la ciudad principal de Asia. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Las 7 iglesias de Asia. Esto está narrado en el Apocalipsis 1:11, cuando se habla de las 7 iglesias de Asia. Dice, las actividades de Pablo no se limitaron a la ciudad misma. Luego se quedó por algún tiempo más en Asia. Estuvo 3 años en Éfeso y el área. 2 de sus compañeros eran Timoteo y Erasto. Ahora ya tiene otros. ¿Se acuerdan que ya mencionó a Silas, a Timoteo y ahorita está incluyendo a Erasto? ¿Por qué les hago esto? Porque después van a encontrar que hay cartas a Timoteo y Silas es muy mencionado, ¿sí? Pablo había propuesto que de Éfeso viajar a Macedonia, Acaya, Jerusalén y por fin a Roma. Después del alboroto en Éfeso causado por Demetrio el platero, Pablo salió para Macedonia. ¿Se acuerdan quién era este señor el platero? Estas diferencias surgían porque es una iglesia politeísta, es una fe politeísta la que tienen en este lugar. Y entonces los plateros hacían su agosto vendiendo imagencitas de la diosa, de los dioses que tenían allí, ¿no? Entonces cuando llega Pablo a hablar del Dios verdadero y único, pues disminuyen las ventas de los plateros, ¿verdad? Porque ya no hay tantos seguidores de esos dioses paganos. Entonces los plateros le hacen una revuelta a Pablo, ¿no? O sea, sáquenlo de acá porque nos va a dejar en la quiebra, ¿no? Pablo salió para Macedonia. En Macedonia exhortó con abundancia de palabras a los hermanos de esas regiones. Ya había establecido en el segundo viaje iglesias en Filipos, Tesalónica y Berea. De Macedonia llegó a Grecia, donde estuvo 3 meses. En Grecia ya había iglesias en Atenas y en Corinto. De Grecia volvió por Macedonia. Algunos de sus compañeros, Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo, se le adelantaron a Troas. Lucas se quedó en la compañía de Pablo. Ellos navegaron de Filipos a Troas.
En Troas, Pablo predicó en la iglesia local. Lucas y otros salieron de Troas en barco, pero Pablo viajó por tierra a Asón. Luego juntos navegaron a Mitilene, en una isla cercana llamada Lesbos, de donde viene la palabra lesbiana, que se aplica a las mujeres homosexuales. O sea, vean desde dónde ya viene este asunto. Aquío, isla a Samos, isla Trogilio, no mencionado en algunos manuscritos, pero en un punto de tierra en la costa occidental de Asia opuesto a la isla Samos. Y por fin a Mileto. En Mileto Pablo hizo llamar a los ancianos de Éfeso y los exhortó. El viaje a Tiro les llevó por Cos, isla, y Rodas, que también es una isla, y Pátara finalmente. Navegaron entonces a Tiro de Fenicia. En Tiro Pablo pasó algunos días con los santos. De Tiro navegaron a Tolemaida y pasaron un día con los santos. Al día siguiente llegaron a Cesarea, donde estuvieron con Felipe el evangelista. Y de Cesarea pasaron a Jerusalén, donde este viaje llegó a su término. Y Pablo vuelve a presentar su reporte, ¿verdad? Entonces, ya vimos el tercer viaje. Vamos, les presento el mapa del tercer viaje. A ver si se alcanza a apreciar. Vean. En este viaje, vean, les vuelvo a leer rápidamente qué lugares tocó. Dice: Antioquía de Siria sale por Galacia y Frigia hasta Éfeso. Se fue a Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, Grecia, Atenas, Corinto, Cencrea, Filipo, regresa a Macedonia, a Filipos, a Troacia, a Asón, Mitilene, Lesbos, Quíos, Samos, Frigilión, Mileto, Cos, Rodas, Pátara, Tiro, Tolemaida, Cesarea y Jerusalén, donde al llegar es hecho prisionero. Entonces ya vieron ustedes todo el problema que vivía San Pablo, pero también ya vimos que todo era de alguna manera generado por los judíos. Les leo un último, dice: el viaje de Pablo a Roma. Este viaje ya no se considera misionero porque ya lo hace preso. O sea, él sigue evangelizando, él no desaprovecha ningún instante ni aún estando preso para evangelizar, pero ya no funda iglesias porque él ya no está en misión, sino que ya va con mucha restricción, aun cuando dentro de como preso que iba tenía cierta libertad, pero en general pues ya estaba limitado, ¿sí? Dice: Pablo fue encarcelado en Jerusalén. Esto lo van a encontrar en Hechos 22-24. Fue trasladado a Cesarea. Se quedó encarcelado, aunque con cierta indulgencia, que es lo que les decía, por el espacio de 2 años. O sea, no crean que lo tomaron preso y rápido lo ejecutaron. No, él todavía demoró 2 años ahí en prisión. Pablo apeló al César, porque se recuerdan que él era romano, entonces él decía que los judíos que lo habían tomado preso de momento y lo habían entregado a los romanos, pues que no tenían derecho de haberlo hecho porque él era un ciudadano romano sobre el que no tenían ningún poder los judíos. Pero pues ya estaba allí y por esa razón se lo llevan a Roma para que él apele al César por su ciudadanía romana. Dice: para el viaje a Roma, Pablo fue entregado al cuidado de un centurión llamado Julio. Lucas y Aristarco acompañaron a Pablo. Salieron de Cesarea en un barco que era de Adramitio, en la costa nordeste del mar Egeo. Al día siguiente llegaron a Sidón, donde se le permitió a Pablo visitar a sus amigos y ser atendido por ellos. Por eso les digo, había cierta indulgencia, ¿verdad? Navegaron al abrigo de la isla de Chipre, es decir, entre Cilicia y la isla. Arribaron a Mira, ciudad de Licia. En Mira se hizo cambio de nave y al grupo subiendo ahora a una nave de Alejandría de Egipto. Llegaron frente a Nido y luego pasaron frente a Salmón, un cabo de Creta en el extremo oriental, al navegar al abrigo de Creta. Llegaron a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Aquí pasaron tiempo porque ya se acercaba el invierno y la navegación no sería favorable.
Pablo les aconsejaba que no continuaran el viaje en ese tiempo, pero el centurión daba más crédito al juicio del piloto y del dueño del barco. Se decidió tratar de llegar a Fenice, ciudad de Creta, más al poniente, para invernar allí. Este intento fracasó, pues un viento huracanado llamado Euroclidón, dice, les llevó fuera de su destino y hacia el Sirte, la costa de África al sudeste de Creta, con escollos peligrosos. Su dirección ahora era para el oeste y noreste en general. Pasaron muchos días en la tempestad sin ver el sol o las estrellas. Un ángel de Dios reveló a Pablo que todos llegarían vivos a Roma, nada más que primero tendrían que dar en una isla. Habiendo ayunado 14 días todos, por fin comieron, animados por Pablo, quien dio gracias delante de todos y comió. Eran en total 276 personas. Se encontraron en el mar Adriático. Se naufragaron, pero todos se salvaron saliendo a tierra. Supieron que la isla se llamaba Malta. Aquí pasaron 3 meses. Pablo fue mordido de una víbora, pero milagrosamente no sufrió ninguna consecuencia. Hizo muchas sanidades milagrosas, comenzando con el padre de Publio, hombre principal de la isla. Ya pasado el invierno, partieron de Malta en una nave de Alejandría, la cual tenía por insignia a los hermanos gemelos. Dice, llegaron a Siracusa, ciudad de la isla Cilicia, donde estuvieron 3 días. De allí, costeando, llegaron a Regio, ciudad de Atalia. El día siguiente, el viento sur les llevó al otro día a Puteoli, donde pasaron una semana, estando Pablo y sus compañeros con hermanos en la fe. De Puteoli se emprendió el viaje por tierra a Roma, distancia de unos 200 kilómetros. De Roma salieron hermanos a recibirle en el foro de Apio, a 65 kilómetros de Roma, y en las 3 tabernas como a 45 kilómetros. Desde Puteoli aviso había llegado a los hermanos en Roma acerca de la venida de Pablo, ahora prisionero romano. El encuentro con estos hermanos animó mucho a Pablo. Llegaron a Roma y Pablo comenzó un periodo de 2 años prisionero romano, pero a la vez viviendo en una casa alquilada, custodiado él por un soldado romano. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo a todos los que a él venían, y desde Roma envió varias epístolas de las que ahora componen el Nuevo Testamento. Estas epístolas que él manda ya en cautividad son las de Efesios, Filipenses, Colosenses, algunas más, ¿sí? Según el orden cronológico que les di la vez pasada. Dice, entre los 2 encarcelamiento. Dice, la historia de Lucas termina con 2 años de encarcelamiento en Roma. Después, Pablo fue libertado. Esto sucedió como en el año 62 después de Cristo. No podemos fijar el orden de los viajes de Pablo entre el año 62 y el 67, cuando fue encarcelado por segunda vez, pero notaremos los lugares mencionados en varias cartas referentes a este periodo de tiempo. Bueno, esto es un comentario en donde que refuerza lo que ya les había comentado, de que las fechas en todos estos tiempos son aproximadas, que se deducen por las cartas de dónde salieron, a dónde fueron y todo, pero no es que él nunca pusiera fechas o que nosotros podamos tener algún modo de saber específicamente las fechas como ahora ponemos en todas nuestras cartas, ¿verdad? Les menciono las 7 iglesias que están mencionadas en el Apocalipsis, a las cuales dirige el escrito del Apocalipsis, lo dirige San Juan. Y entre estas van ustedes a encontrar algunas de las iglesias que dejó fundadas Pablo, ¿sí? Que son, fíjense, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y son las 7 iglesias, ¿verdad? A estas 7 iglesias escribió San Juan desde la isla de Patmos, cuando ya estaba desterrado también. Bueno, pues entonces ya vieron cómo hicimos así como que un recorrido por todo el lugar que San Pablo visitó, ¿verdad? Ahora nos vamos al cuestionario que les había yo comentado la vez pasada, que está en la página 37. En nuestro libro está en la página 37. Se fijan después de abajo del tercer viaje misionero,
en la parte media, nos hace 3 preguntas que nos llevan a cuestionarnos. Primera pregunta, ¿qué pasó con los judíos exorcistas de Éfeso? Dice, en Hechos 19 del 11 al 17 nos dice que quisieron utilizar el nombre de Jesús que utilizaba Pablo para hacer curaciones, pero el espíritu malo los desconoce y los ataca dominándolos a todos y todos logran escapar desnudos y con heridas. Al enterarse de esto, los habitantes de Éfeso, judíos y gentiles, glorificaron el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estos señores querían utilizar el nombre con fines monetarios, ¿verdad? Había otros segundos intereses que no era precisamente predicar el evangelio. Entonces, por eso es que son atacados por el mismo maligno, porque ni siquiera, el mismo espíritu que tenía poseídas a esas personas es el que sale y los ataca y salen corriendo todos. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué pasa con los magos? Esto está en Hechos 19, del 18 al 19. Todo esto lo vive Pablo, Dice, muchos se convirtieron y quemaron sus libros de magia, que eran muy costosos, y la palabra creció y se fortaleció en Éfeso. Estos son, como que nos están remarcando con estos algunos de los muchísimos logros que tuvo San Pablo cuando andaba evangelizando, pero que también estas situaciones son las que dieron como consecuencia que hubiera tanto rechazo por todos aquellos paganos, aparte de los judíos, que finalmente es lo que lleva a la prisión a Pablo. Tercera pregunta, ¿cuáles son los planes de Pablo? En Hechos 19 del 21 al 22, Pablo decide ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya y después también visitar Roma, por lo que envía a sus auxiliares a Macedonia, que eran Timoteo y Erasto, mientras él permanece más tiempo en Asia. Esto ya lo acabamos de leer ahorita en los viajes, ¿sí? Este grupo yo les pido que no se me desanimen porque todo esto que yo les leí, en cuanto haya la posibilidad de que pues tengamos un contacto personal, con mucho gusto les voy a obsequiar copias de estos viajes que no vienen en el libro. Entonces, para que ustedes tengan este curso muy completo, esto está en otro libro que por ahí tengo, donde nos habla específicamente de todo, de puro San Pablo, hagan de cuenta, ¿sí? Entonces, de aquí yo saqué estas listas y estas son las que les voy a proporcionar, pero con calmita porque pues ahorita no tenemos manera, ¿sí? Bueno, nos seguimos. Ahora hay un segundo cuestionario en nuestra página 38, que ya es el que dice afirmación del conocimiento. ¿Por qué contestamos estos cuestionarios? Porque ya terminamos el tema, ¿verdad? Entonces nos dice acá, en el primer viaje misionero de Pablo, dice, ¿quién es el primer convertido al cristianismo por parte de San Pablo? El procónsul Sergio Pablo. Dice, ¿qué problemas tuvo la iglesia de Antioquía por la evangelización de Pablo en Asia Menor? Dice, la cuestión de que si los gentiles que abrazaban la fe tenían que cumplir con la circuncisión, ¿se acuerdan que por eso es el concilio? Establecida por la ley mosaica, por lo que Pablo y Bernabé acuden a Jerusalén para tratar este asunto. Entonces vean, aquí no lo están, ya se los había platicado. En su segundo viaje, Pablo es apresado en Éfeso. ¿A qué se debe ese acontecimiento? Pues en esa ocasión no fueron los plateros, ¿verdad? Sino fue otra situación, dice, a que liberaron a una muchacha esclava de un espíritu adivino, un espíritu maligno que le hacía adivinar las cosas, que producía mucho dinero a sus amos. Y estos, Pablo ve esta situación de que los mismos dueños de la chica estaban contentos de que un espíritu maligno la poseyera, porque entonces ellos cobraban porque la chica adivinara, dijera todo lo que sabía, pero era porque estaba poseída por un demonio. Entonces Pablo se conduele de esta chica, la exorciza y le saca el demonio. Al sacarle el demonio, pues ya la niña es una mujer normal que ya no puede producir dinero a sus amos. Entonces los amos indignadísimos son los que van a acusar a Pablo y es la razón por la que lo toman preso, ¿sí? Dice, al perder estas ganancias, prendieron a Pablo y a Silas, siendo liberados por un terremoto que destruye la prisión. En el tercer viaje de Pablo, al llegar nuevamente a Éfeso,
¿Cuántas cartas escribe y a qué comunidades? A los filipenses, a los gálatas, la segunda carta a los corintios y a los romanos. 4 cartas, ¿sí? Dice, luego nos dice, lean el texto de Hechos 20 del 17 al 38 en profundo silencio. Bueno, lo van a leer ustedes en su casita, pero yo les hago acá un resumen, ¿sí? Dice, despedida a los presbíteros de Éfeso. Pablo se despide de todos, ¿sí? Dice, en este testamento pastoral a los presbíteros de Éfeso, Pablo expone el sentido de su viaje. Aparte de que se despide, lo van ustedes a leer en su casa, se despide, él está exponiendo el sentido de su viaje, o sea, ¿cuál fue el objetivo de llegar a ese viaje? ¿Qué sentido tiene? Dice, está desde ahora encadenado en el Espíritu. Él dice, estoy encadenado en el Espíritu. Tiene conciencia de entrar como Jesús al subir a Jerusalén en el tiempo de su pasión. Así como él como que hace una alegoría o un comparativo entre la forma en que él entra encadenado y la forma en que Jesús entró preso, ¿sí? Lo mismo que Jesús antes de su muerte advierte la debilidad de sus discípulos, por eso les dice, los van a atacar, los van a lastimar, pero yo espero que ustedes se mantengan fuertes en la fe. Dice, pero al igual que el Maestro Jesús, o sea, igual que Jesús, tiene fe en las fuerzas de Dios, que tiene poder para construir el edificio, o sea, tiene poder para mantenerlo fuerte. Pablo está dispuesto a entregarse totalmente. Así como Cristo se entregó libremente por amor a nosotros, Pablo también está dispuesto a entregarse totalmente. Dice, ahora nos cuestiona, a raíz de que leamos este texto y que yo ya les hice ahorita un breve resumen de qué trata, ustedes van a cuestionarse. ¿En qué me parezco a Pablo? Cada uno va a tener una respuesta personal, ¿verdad? Yo les comparto la mía. Yo me parezco, pero nada, poquito o nada. Dice, excepto en mi deseo de amar más y más a Jesús y de querer servir a Dios transmitiendo su palabra. Es en lo único que me puedo parecer. Así como él decía, ay de mí si no predico. Sí, porque él sentía una necesidad. A mí me gusta, yo quiero predicar a Cristo. Entonces yo quiero compartirles lo poco que yo voy aprendiendo y conociendo de Cristo. Entonces es la única semejanza que puedo tener con San Pablo, porque no creo que me parezca en nada a él, a esa fe, a esa fortaleza. Dice, ¿qué es lo que me falta para que yo me parezca más a Pablo? Yo puse conocimiento de las Escrituras, porque no, pues para ser un erudito como era San Pablo con relación a las Sagradas Escrituras, que bueno, no son como las que tenemos ahora, ¿verdad? Él nada más conocía el Antiguo Testamento, pero se lo sabía al derecho y al revés y con una teología tan profunda, olvídenlo. Entonces dice, conocimiento de las Escrituras, profunda reflexión que nace de la oración. Me reconozco que como creo que todo mundo, estamos flacos en nuestra oración. Oramos muy poco o nada con relación a lo que necesitamos para estar realmente en comunión con Dios. Y el ayuno, no, pues ese es el que, yo creo que ese es el que le falta al mundo entero, nos falta a todos. El ayuno. ¿Qué es el ayuno? El sacrificio. Estamos viviendo una época en donde todo tiene que ser maravilloso, bueno, y el sacrificio es una tontería y es una estupidez para nuestros tiempos. Y da tristeza porque es el sacrificio justamente lo que nos lleva a alcanzar la fortaleza para mantenernos en la fe. Pero como no estamos acostumbrados a sacrificarnos, somos débiles y por eso con facilidad caemos. ¿Sí? Bueno, luego dice, ¿por qué estoy muy distante de este gran evangelizador? Pues lo acabo de comentar. Me falta fe, esperanza, caridad. ¿Sí? Nos falta fe porque decimos que tenemos fe, pero no la tenemos. ¿Se acuerdan que nos dice el Evangelio? Si la tuvieras del tamaño del grano de la mostaza, podrías mover las montañas.
no tenemos prácticamente fe, ¿sí? Estamos muy pobres en ella. Y esperanza, muy poca o nada, porque la esperanza debe de ser en Dios y normalmente nosotros estamos esperanzados a nuestras propias fuerzas, a lo que yo puedo hacer, a lo que yo soy capaz de hacer, a lo que puedo recibir de los demás. Pero Dios se queda como en segundo o tercer lugar, si es que le tenemos un lugar. Caridad. ¿Qué es caridad? ¿Se acuerdan que les decía yo que había que sustituir la palabra caridad por amor, pero no un amor humano, un amor divino? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas por amor a Dios, no por una compensación, no porque yo me sienta contento o satisfecho al hacerlo, sino por amor a Dios y porque mi prójimo lo necesite y en él tengo que ver a Dios. Oración y sacrificio. No hacemos oración, no hago oración suficiente, no hago sacrificio suficiente y me falta valor, me falta decisión, porque hay muchas veces que hemos tenido la oportunidad, y no solo yo, todos en algún momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de predicar a Cristo y no lo hacemos porque nos da temor. No nos decidimos a hablar de Cristo porque estamos inseguros de lo que sabemos. Ni siquiera sabemos si de veras lo queremos predicar, ¿sí? Entonces, bueno, vean con esto, tenemos abajo un último cuestionario que dice respuesta personal y comunitaria, pero como ya nos llegamos a 45 minutos, aquí lo voy a parar y para la próxima clase concluimos, pero ya vamos a entrar al otro cuestionario. De que dice respuesta personal y comunitaria, me voy a aventar los minutos, no importa que nos pasemos 10 minutos más, porque ya con esto concluimos este tema, ¿sí? Dice 1, comentar experiencias de evangelización o apostolado comprometido. Hasta que estemos en vivo, ¿verdad? 2, ¿qué método ha empleado en la evangelización San Pablo? Dice, ¿qué método has empleado tú, que me escuchas? ¿Qué métodos has empleado para evangelizar? Entonces yo puse 1, el de documentarme bien antes para luego narrar las cosas como si fuera un cuento o una historia, para tratar de hacerlas interesantes y amenas, ¿sí? Tratando de transmitir la emoción que yo experimento para despertar esa misma emoción en las personas y así tengan el gusto por conocer y amar más a Jesús. Tercera pregunta, evaluar el método seguido por el Colegio Bíblico. Considero yo que los métodos que sigue el Colegio Bíblico Apostólico Diocesano del Estado de Puebla, que es en el que estamos nosotros, son métodos buenos, los libros son excelentes, podrían a lo mejor mejorarse, corregirse un poquito más, porque en algún momento comentábamos que estos libros fueron escritos para grupos muy numerosos. Por eso, si se fijan, hay muchas actividades que no se pueden desarrollar del todo porque están pensados para grupos muy numerosos. Y pues tristemente cada vez nuestros grupos se hacen más pequeños, la gente tiene menos interés en esto. Eso por un lado. Y la otra aportación que yo pudiera hacer o la observación que yo pudiera hacer sería interesante que se diera un curso de pedagogía para todos aquellos que pretendamos dar clases, porque luego hay muchas personas que saben mucho, pero no tienen la pedagogía para enseñar y se limitan a leer el libro. Entonces llegan, leen el libro, esto se hace muy tedioso, sobre todo en los cursos básicos, personas que no están preparadas para dar esos temas desde el punto de vista pedagógico, porque pueden tener mucha preparación en la fe, pero si no se tienen los modos para presentar un tema de manera atractiva, entonces, pues esto hace que la gente a veces se desanime y hay una gran deserción. Es triste que hay grupos que inician ya para nosotros un grupo de 7 u 8 personas es un grupo numerosísimo, ¿sí? Y de esas 7 u 8 personas se quedan 2 o 3 a terminar el curso y darle seguimiento. Entonces esto nos da pie a que si nosotros no nos preparamos adecuadamente, la gente va a seguir desertando y entonces, ¿qué nos está faltando? A nosotros como
guías, como personas que compartimos, porque no creo llamarme maestra o no nos llamamos maestros, nos falta mucho, ¿sí? Entonces, pues esta es la sugerencia que nosotros podemos hacer, y espero yo que para la próxima clase ya nos vamos al tema 3. Entonces, así vamos, pero lo que sí quiero es que, aunque nos tardemos un poquito, que les queden bien comprendidos estos temas, ¿sí? O lo más que se pueda, dadas las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? Pues nos despedimos con una oración a la Santísima Virgen, hoy que es su día de festejo. Espero que todos ya le hayan cantado las mañanitas en sus hogares. Hagamos labor de evangelización con nuestra propia familia, tratando de fomentar el cariño a la Virgen Santísima y la oración del Santo Rosario, ¿sí? Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente semana todos.